clase de hoy para alzarles luego en la plataforma para que puedan repasar para la tarea que les voy a dejar. Y les había comentado en la clase anterior que yo tenía la intención de hacer para la nota final de esta materia el promedio de las tareas. Pero me habló la encargada del instituto y me dijo que ellos en su reglamento sí o sí hay que tomar un examen. Entonces, hoy vamos a ver Excel, les dejo una tareita y el próximo viernes entonces vamos a tener el examen de la materia. En la semana les voy a pasar por WhatsApp las instrucciones sobre de qué va a tratar el examen para que puedan prepararse también con tiempo. Bueno, vamos a presentar la pantalla. Bueno, como le estaba mencionando, el Microsoft Excel es una aplicación que se le conoce como planilla electrónica. Hay otras opciones que habíamos visto también en nuestras primeras clases que son en línea, como por ejemplo la del Google, ¿verdad? El Google Sheets, que se dice en inglés, ¿verdad? O hay otras versiones también gratuitas, pero en general la herramienta de Excel de Microsoft es la más poderosa de todas y la más utilizada. Como les había mencionado, tiene muchas funciones. Lo que le diferencia de repente al Word del Excel es mismo esta estructura que pueden ver en pantalla, que tiene formato de planilla. Ustedes saben ya por su experiencia como una planilla que muchas veces usamos para firmar la asistencia, etcétera, que cuál es su característica. Está compuesta de columnas. Aquí podemos ver las columnas, que en este caso en el Excel tiene una identificación, ¿verdad? Que es una letra del alfabeto, y esto va hasta la Z, que sería la columna 24, 25, y después se empieza a repetir, pero ya con una combinación de dos letras, AA, AB, AC, AD, o sea, una serialización, y así sucesivamente tiene muchísimas columnas. Ahora, una colección de columnas es una fila o registro, ¿verdad? Que en este caso están en forma horizontal. Las columnas están de forma vertical y las filas están de forma horizontal. Y las filas están identificadas por un número. Tiene un número y dependiendo de la versión del Excel, por ejemplo tiene 1.000.000 de filas. Tiene muchas filas disponibles para utilizar. Y la estrella, digamos, del Excel es la celda. ¿Qué es la celda? Es la combinación de una columna y una fila. Y como van a ver, cada cruce, digamos, de fila y columna forma una celda, y esta celda también tiene una identificación que podemos ver aquí arriba, en la parte izquierda, dice C5, que es la combinación de la columna y la fila que la atraviesa a esa celda. Entonces la primera celda de la planilla es A1, aquí esta celda es E10, etc. Muy importante que empezar por acá, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a hacer operaciones dentro del Excel, le llamamos a los datos que están contenidos en las celdas. Entonces, siempre hay que saber la referencia de a qué celda nosotros vamos a utilizar en nuestros cálculos. Cada espacio de trabajo del Excel recibe el nombre de hoja. Así como en el Word tenemos una hoja y vamos bajando, entramos en una segunda hoja, tercera hoja, etcétera. El Excel maneja sus archivos como si fuera un libro y le llama libro, a diferencia del Word que le llama documento. Entonces un libro puede tener varias hojas. Aquí pueden ver que en este archivo que tengo abierto, aquí abajito hay como una pestañita que dice hoja 1. Entonces este libro tiene una sola hoja y aquí tiene un botoncito que es como un símbolo de más, que si yo hago clic, agrega entonces la hoja 2. Y si yo quiero navegar entre hoja y hoja, voy a agregar una hojita más. Voy haciendo clic en cada una de ellas y cada una es como si fuera que yo estoy pasando las hojas de un libro. Y cada hoja tiene su propio ambiente de trabajo. Fuera de lo que es el ambiente de trabajo, los campos o celdas, la columna, la fila,
la estructura del Excel es muy semejante a la del Word. Tiene sus botones de herramientas que están separados por pestañas. Aquí tenemos la pestaña Insertar, que existe también en el Word. Disposición de página, que también existe en el Word. Tiene una pestaña de fórmulas, para todo lo que es la parte de cálculo. Una pestaña de datos, que es para la manipulación, la gestión, ¿verdad? Del Excel cuando tenemos como una tabla de base de datos. Tiene la opción de revisar, ¿verdad? La parte ortográfica. Y también podemos cambiar las vistas, que en el Excel se usa mucho también, las distintas vistas para trabajar. En mi caso tiene una pestaña de programador que puede estar o no en la versión del Excel que ustedes tienen. Y también la pestaña de ayuda, que como había mostrado en la primera clase, busca ayudarnos a hacer todo tipo de trabajo. Tiene también su asistente, que tiene una serie de tutoriales. Como les había mencionado, si están conectados a internet, aquí pueden buscar cualquier información que desean. Acá estamos hablando, por ejemplo, de filas, columnas y celdas. Si yo hago clic, como estoy conectado a internet, él me trae las opciones, cómo insertar o eliminar una celda, cómo seleccionar, etc. Entonces, toda la ayuda también en la pestaña de ayuda. Y como les había dicho también en las primeras clases, estos son temas que ustedes pueden investigar. Hay muchos videotutoriales en YouTube. Y de acuerdo a lo que ustedes necesiten pueden ir buscando. Porque, como les había dicho, es un tema muy amplio. Bien, entonces cada una de estas celdas es el lugar donde yo voy a introducir los datos en el Excel. Esos datos pueden ser texto. Por ejemplo, acá voy a introducir mi nombre. Y como ven, como que queda enjaulado, digamos, esa información dentro de esta celda. Esta celda es la celda B2. Y cuando yo me posiciono con mi mouse, puedo usar también la flechita. Se va moviendo una celda a la vez cada vez que toco una flechita del teclado. Cuando me posiciono en la celda, aquí hay una barra que se llama barra de fórmula, que me muestra cuál es el contenido de esa celda. Entonces puede ser un texto, puede ser un número. Aquí estoy en la celda B3 y me muestra que el contenido es un número. Y cada una de estas celdas a su vez tiene sus propias, valga la redundancia, propiedades. Yo en esta celda B2 puedo decirle que su contenido esté en negrita, la parte de formato, subrayado. Le puedo cambiar el color a la letra, le puedo cambiar el color al fondo de la celda, acá con la pinturita, y así sucesivamente. Puedo cambiar la alineación del texto, porque también este formato que estamos viendo ahora mismo de fila y columnas también es editable. Aquí esta columna B, voy a poner mi mouse sobre el nombre de la columna, voy a hacer clic derecho y hay una opción en el menú que dice ancho de columna. Voy a hacer clic en él y esta columna tiene un ancho de 10,71, probablemente es no está en centímetros, hay veces puede estar en centímetros también. Y si yo cambio este valor y le doy 20, veo cómo se ensancha la columna. El hecho de poder ajustar los tamaños de las columnas, también así como el tamaño de las filas, es útil cuando uno construye formularios que, por ejemplo, después va a imprimir para utilizar para, por ejemplo, completar los datos de inscripción de un alumno o completar los datos de una verificación de un trabajo, hacer un checklist, etc. Aquí entonces tenemos, siempre dentro de la pestaña inicio, las opciones de alineación. Ven cómo yo puedo cambiar también la posición del texto tocando estas opciones y así sucesivamente. Aparte de lo que es formato, también puedo cambiar cómo se ve el contenido de la celda. Aquí, por ejemplo, tengo un valor que es 120.000. De repente, cuando tenemos números muy extensos, cuesta leer. Yo puedo también cambiar esto para que se vean los puntos de millares. Voy a hacer clic derecho y voy a ir a la opción formato de celdas. Aquí tengo en cada pestaña
todo lo que yo puedo editar de esta celda en particular que está seleccionada, ¿verdad? Que es la B3. En la parte de número está por defecto en el formato general y voy a poner número y voy a marcar esta opción que dice usar separador de 1000. Me da como una vista previa, le doy a aceptar y ahí ya puedo ver cómo queda con ese formato. Puedo también cambiar el formato de más de una celda a la vez. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo celda por celda, pero si yo tuviera más de una celda con información, yo puedo seleccionar haciendo clic en el comienzo de la celda donde voy a empezar a seleccionar y sin soltar el clic puedo arrastrar y se va pintando de gris lo que yo voy seleccionando. Acá tengo seleccionado entonces de la celda B3 a la celda B5. Y ahí también puedo hacer clic derecho, formato de celdas, voy a número y le voy a poner también un separador de miles. Puedo también cambiar de vuelta la alineación para que queden semejantes. Y puedo también cambiar el ancho de la fila, tanto como la columna, con el mouse, ¿verdad? Sin necesidad de darle clic derecho, alto de fila. Puedo llevar el mouse entre cada fila. Al pasar el mouse cambia la forma del cursor del mouse y cuando aparece esta línea que tiene las dos puntas arriba y abajo, quiere decir que puedo hacer clic y sin soltar arrastrar para cambiar el ancho de las columnas, perdón, de las filas. Y así ir editando. Entonces, hay muchas opciones en lo que es formato de celda. Yo les estoy mostrando ahora la opción número. Puedo ponerle en formato de moneda que agrega automáticamente el símbolo de guaraníes. Por ejemplo, si estoy haciendo algún balance, por ejemplo, sería muy interesante. Las fechas también tienen distintos tipos de formatos. Por ejemplo, si aquí escribo la fecha de hoy, como solemos escribir, ¿verdad? La fecha corta, pero quiero cambiar la forma en que se ve, voy a hacer clic derecho sobre esta fecha, formato de celdas, y quiero que esté en este formato textual. Miércoles 14 de marzo, que la misma cosa diga, o sea, en esta forma, mejor dicho. Le doy a aceptar. Si le sale así, estos simbolitos de numeral quiere decir que la información no está entrando todo en el ancho de la columna. Y esto puedo solucionar haciendo un clic acá arriba en donde termina la columna y arrastrando hasta que entre todo el texto. En este caso la fecha, ¿verdad? También puedo hacerlo de forma rápida, sí, estando así con el dibujito numeral, llevo el mouse aquí donde termina la columna y hago un doble clic. Al hacer el doble clic, la columna toma automáticamente el ancho de la información que está contenida en la celda. Entonces es una forma rápida de ajustar texto. Lo mismo también, columnas al tamaño del texto. Lo mismo también para las filas. Aquí, por ejemplo, esta fila está muy ancha. Si llevo mi mouse a la parte de abajo de la fila, hago doble clic y el alto de la fila cambia a el tamaño del texto. Entonces uno puede ir introduciendo todo el texto que quiera, números, fechas, etc. Y también cambiar no solamente el formato de lo que está contenido en la celda, sino también la forma en la que se ve la celda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estas líneas que vemos que separan cada una de las celdas es una línea que el Excel me ofrece para ayudarme nada más a entender cómo está la planilla. Pero si yo fuera a imprimir estas líneas no van a salir en la impresión. Si aquí, por ejemplo, voy a poner precio de un producto y aquí voy a poner producto, voy a centrar, voy a armar una planillita. Aquí, por ejemplo, yo quiero que este producto tenga el mismo formato que lo que está aquí en la celda precio. Para no estar haciendo de nuevo, lo que voy a hacer es, en mi pestaña inicio, hay el dibujito de una brocha. Esta brochita
es la herramienta de copiar formato. Si mi celda está aquí en donde dice precio y yo aprieto mi brocha, copiar formato, me aparece esta línea punteadita y ahora mi mouse está el dibujo de la brocha. Y donde yo haga clic, él va a tomar el formato de lo que yo seleccioné y va a copiar. Vamos a hacer clic acá en producto y automáticamente entonces todo el formato de la celda B2 yo le copié a la celda A2. Bueno, acá voy a poner algunos nombres de algunos productos. Y como le estaba diciendo, las líneas que vemos en realidad no se van a ver al imprimir. O sea, hay algunas cosas que yo puedo ajustar en mi planilla para que sea visualmente mejor. Si yo quiero ver, mi área de trabajo sin las líneas de separación, puedo ir a la pestaña Vista, aquí arriba, y ven que puedo desmarcar algunas opciones. Por ejemplo, puedo desmarcar líneas de cuadrícula, y ahí se ve cómo sería si yo voy a imprimir tal cual está. Entonces ahí el Excel ya no me muestra las líneas que separan cada celda. Voy a volver a marcar y puedo quitar otros elementos que quizás me molesten, como por ejemplo los encabezados. Ahora no veo los nombres de las columnas ni los nombres de las filas. Pero ¿qué pasa si yo sí quiero que se vean las líneas que separan las celdas? ¿Por qué? Porque eso ayuda a comprender las tablas. Si una tabla o una planilla yo imprimo y no están las líneas separadoras, la persona que mire esa planilla puede que le confunda, por ejemplo, al mirar el tomate, no va a poder seguir la línea y va a pensar que cuesta 100.000 y no 120.000. Entonces dijimos que aparte de cambiar el formato del texto que contiene la celda, podemos cambiar el aspecto de la celda. Para eso voy a ir a inicio y tengo dos vías. Puedo también hacer clic derecho, ir a formato de celdas y irme aquí en esta pestaña que dice borde, donde él me muestra más o menos cómo está mi planilla ahora, no está pintado nada. Yo puedo seleccionar una línea de los distintos tipos y con mi mouse hacer clic como dibujando lo que quiero que pinte las líneas en mi planilla. Ahí le doy a aceptar y ahí sí, esto ya forma parte de la planilla. Este formato me puso un borde a todas estas celdas. Si voy de vuelta a la pestaña vista y desmarco, que me muestre la línea de cuadrícula, ahí puedo ver cómo va a quedar. También puedo hacer esto de forma más rápida. Selecciono mi planilla, voy a la pestaña inicio y aquí está dentro de la sección fuente la opción de bordes. Puedo desplegar y decirle que me pinte todos los bordes. Los bordes también tienen grosor, tienen color, hay distintos tipos de línea, doble línea, etc. Eso para que lo puedan explorar también después. Hasta aquí, mirando un poco lo básico de cómo introducir valores y cómo tocar un poco el formato tanto del contenido de la celda como de la celda. Si yo quiero editar algo que ya escribí, puedo hacer doble clic para que no me borre y ahí puedo cambiar el valor. Porque si yo no hago doble clic y ahora quiero cambiar, por ejemplo, a 151.000 y escribo directo, lo que hace es reemplazar. Entonces, ojo que si yo lo que quiero es solamente, por ejemplo, acá agregar una S, hago doble clic y ahí sí le agrego la S. Pero si yo quería agregarle la S ahí y aprieto S, lo que hace es reemplazarme el contenido de la celda. Otra forma también es, me posiciono en la celda y aquí en la barra de fórmula que me muestra el contenido de esa celda, puedo hacer clic y hacer la edición. Entonces puedo editar acá, en cualquiera de estas celdas, como también aquí en la parte de la barra de fórmulas. Esta función que estamos viendo es muy interesante para que ustedes exploren, hagan alguna planillita, pinten los bordes, los colores, pero aparte de ese uso del Excel para hacer formularios y planillas, le estaba mencionando que una de las mayores cualidades del Excel es que es una buena herramienta de cálculo. Maneja operaciones básicas, matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, potencia, etc.
Y también tiene unos algoritmos predesarrollados a los que el Excel le llama fórmula. Cuando yo tengo una fórmula, lo que hace es recibir unos parámetros que yo le voy a indicar y dependiendo del tipo de fórmula, él hace un proceso o un cálculo y me da de respuesta un resultado. Por ejemplo, acá tenemos una planilla, digamos que este es el costo de estos productos. Y yo quiero sumar eso para saber el total. Si voy a hacer un cálculo simple, o sea, un cálculo básico del Excel, tengo que indicarle que voy a hacer una operación matemática. ¿Cómo el Excel sabe que yo voy a hacer una operación matemática? Porque yo le indico, empezando lo que voy a escribir en esta celda, que es la B6, con un símbolo de es igual. Ahí está, yo introduje el símbolo de es igual, que en mi teclado es apretando la tecla Shift o Mayús, ¿verdad? Depende del teclado como diga, y sostengo esa tecla y aprieto el número 0 de la parte de arriba de mi teclado alfanumérico. Entonces ahí me aparece el símbolo es igual y ahí el Excel sabe que yo estoy a punto de iniciar una operación matemática. Y ahora yo quiero sumar el contenido de, o sea, quiero sumar 151.000 más 170.000 más 150.000. Y dijimos que yo no voy a estar escribiendo otra vez acá 151.000 más 170.000 porque lo que yo voy a hacer es referenciar a la celda. Es decir, yo le voy a decir al Excel, sumame el contenido de B3, que es este. Ven como yo escribo B3 y ya le pongo un azulcito, ya me indica que yo estoy hablando de esta celda. Voy a sumar con el contenido de lo que cuesta el pomelo, que está en B4, más el contenido de lo que cuesta la carne, que está en B5. Entonces yo cuando hago mi operación matemática no pongo los valores, sino que digo la celda donde están los valores. Aunque también yo puedo poner, si quiero, por ejemplo, directamente un número. Vamos a ver enseguida. Hasta ahí, esa es una operación básica. ¿Ven este símbolo de suma? Puede ser símbolo de resta. En el Excel se usa el asterisco para hacer símbolo de multiplicación y la barra inclinada para hacer símbolo de división. Entonces, si ahí yo le doy un Enter, él automáticamente me da el resultado. Entonces, fíjense que aquí, comparado yo aquí en la celda B6, veo el contenido de esta celda en realidad es igual B3 más B4 más B5. Pero ya en la planilla obtengo ya el resultado. O sea que lo que es posterior al proceso ya de la suma. Dijimos también que podemos no solamente hacer cálculos usando referencias, también puedo escribir directamente los números que quiero utilizar. Voy a copiar todo este formato, ya saben cómo, selecciono con mi mouse, uso la brochita y pego aquí el formato. Y voy a sacar el 10% de cada uno de estos precios. ¿Cómo llamo a la operación? Con el símbolo es igual, le indico la celda, el asterisco, que significa multiplicación, y puedo escribir directamente 10 dividido 100, ¿verdad? Que es como yo obtengo el porcentaje. Entonces ahí le doy un Enter y ahí tengo el IVA de este valor, ¿verdad? 10% de este valor. También el Excel nos da una facilidad que es que yo no necesito, si yo quiero también obtener el IVA del pomelo, de la carne y del total, no hace falta que yo vuelva a escribir cada una de ellas. Acá podría tener 1000 productos también, ¿verdad? Entonces el Excel me da una herramienta que es el arrastrar para copiar. Cuando yo me posiciono en esta celda, aquí en la esquinita de abajo hay como un cuadradito negro más grande. Ahí yo hago clic con mi mouse y si arrastro, él va a copiar la fórmula que yo escribí en C3 y al bajar hacia abajo va a ir reemplazando la referencia, que acá es B3, pero aquí ya es B4 y aquí ya es B5. Entonces él tiene la inteligencia de ir reemplazando
las referencias a las celdas conforme yo voy arrastrando. Inclusive puedo arrastrar hasta abajo y ahí también me actualiza la referencia al B6. Y eso, como les digo, si hay mil filas, es cuestión de arrastrar hasta el final para que vaya copiando. También funciona arrastrando horizontalmente. Entonces, esta es una operación matemática sencilla. Utilizo la referencia a la celda donde está el valor. Puedo usar el guión como signo menos, el símbolo de más para suma, asterisco para multiplicación y barra para división. Y ya depende de mí la complejidad que yo quiera. O sea que esto no tiene límite. Yo puedo hacer lo que está en esta celda multiplicado por lo que está en esta celda, dividido por lo que está en esta celda. A eso le voy a restar lo que está en esta celda. O sea que uno puede hacer todo el cálculo que quiera. Y matemáticamente también hay que tener en cuenta que cuando mi fórmula es muy compleja, tengo que recordar el orden en que se ejecutan las operaciones. Ustedes que están estudiando, seguro que saben que cuando tengo una fórmula muy compleja, primero se ejecutan las potencias de los números, ¿verdad? Si hay un elevado a, eso se resuelve primero. Las raíces también, ¿verdad? Si están con un número. Luego se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Y por último se resuelven las sumas y las restas. Si yo quiero, por ejemplo, saber cómo se va a ejecutar esto, primero se va a multiplicar B3 por C3 y se va a dividir por C4 y el resultado se va a restar por menos 25. Porque primero es multiplicaciones y divisiones y después es sumas y restas. Ahora, si yo quiero que B3 se multiplique por C3 y el resultado se divida por C4 y B5, tengo que usar paréntesis para indicarle que en el orden normal, donde esto se ejecutaría todo junto, yo quiero que C4 se reste primero por menos 25 y que el resultado de B3 por C3 sea dividido por este resultado. Vamos a ver cómo cambia. Primero voy a darle un enter sin el paréntesis. Nos salió un número muy extenso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo quiero ver el resultado, puedo usar un formato de celda que se llama científico. Aquí también están los formatos de celda, perdón, me olvidé de decirle. Una forma rápida de ir a formato de celda está aquí. Científico, que usa la versión con exponente, ¿verdad? Pero si yo cambio mi fórmula y uso el paréntesis para indicarle que multiplique esto y divida por todo esto, ahí va a cambiar mi resultado. Vamos a pasarle por el número. Ahí está el número. Es 17.144. Y sin el paréntesis es 15.876. Entonces, ahí vemos que varía dependiendo de cómo yo le indique. Entonces, esta es una operación, como le digo, que para el Excel, digamos que es básica. Suma, resta, multiplicación. Utilizamos paréntesis para organizar los resultados. Ahora, vamos a ver una función. Mencionamos que la función es como un programita que tiene el Excel, que tiene su propio nombre y que yo le doy las referencias a los valores, él resuelve eso y me da un resultado. Aquí, por ejemplo, hace rato hicimos la suma, es igual a B3 más B4 más B5. ¿Qué pasa si yo tengo 1000 productos? No voy a poder estar haciendo AB1, AB2 más B3 más B4 más B5 más 1000, ¿verdad? Por suerte, entonces, hay una función que se llama suma. Del mismo modo que cuando hago una operación cualquiera matemática, empiezo por el signo desigual y escribo el nombre de la función. Conforme yo voy escribiendo, me va mostrando todas las opciones también de funciones que empiezan con esas palabras, o esas letras, mejor dicho. Aquí está la que yo quiero usar. Y para darle los parámetros, voy a abrir un paréntesis. Y aquí él me va indicando que yo tengo que ir dándole los números que va a sumar. Entonces, el primer número es B3. Pero para no también ir indicando número por número lo que él va a sumar, puedo usar otra forma de referenciar valores en el Excel que se llama rango.
Rango es lo siguiente, voy a deshacer un ratito esto. Esto es B3 y esto es B5. Entonces un rango, si yo selecciono estas tres celdas, es B3, 2 puntos, B5. Eso quiere decir que mi selección comienza en B3 y termina en B5. Si yo selecciono estas dos columnas con todas estas filas, mi rango se va a llamar B3, 2 puntos, C5 en diagonal, porque así incluye entonces a toda esta tabla. Bien, vamos a volver a llamar la suma, la función suma, abro paréntesis y le voy a decir entonces B3, 2 puntos, fíjense cómo va a pintar, hasta B5. Y ahí me muestra que todo esto pintado es ese rango, de B3 a B5. Para terminar la función, cierro con un paréntesis y le doy Enter. Y ahí veo que efectivamente me hace la suma. Hay otras funciones, de hecho hay muchísimas funciones, y si ustedes quieren conocer qué funciones hay disponibles, aquí al lado de la barra de fórmula hay un botoncito que es fx, ¿verdad? Que es la abreviación de el símbolo de función. Entonces, si yo hago clic ahí, me abre el asistente una ayuda para trabajar con funciones. Voy a ponerme aquí en esta celda en blanco y voy a volver a hacer clic en fx. Y ahí sí me sale otra ventana que se llama insertar función. Lo que aquí yo puedo buscar es, por ejemplo, por una palabra clave. Digamos que yo estoy trabajando con algo financiero y quiero saber sobre intereses. Quiero una fórmula que me calcule intereses de un préstamo. Entonces voy a escribir interés, aquí donde dice buscar una función, y le voy a dar clic en ir. Y ahí él me trae todas las funciones que están relacionadas a intereses. Si por ejemplo estoy haciendo un trabajo matemático y quiero algo de trigonomía, como por ejemplo para hallar una función seno, le doy ir y ahí él me va trayendo todas las funciones relacionadas a eso. Y aquí abajo me dice seno, esta es la forma de escribir la función, solamente requiere un número para poder resolver y me da la explicación, devuelve el seno de un ángulo determinado. Si por ejemplo yo quiero hacer un promedio, le doy ir, me trae todas las opciones de funciones con promedio y este es el ejemplo de cuál es la estructura y me dice qué hace esta función. Devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, entiéndase argumentos por los parámetros que le voy a dar, ¿verdad? Los cuales pueden ser números, nombres, matrices, etc. Si yo quiero usar esta función promedio, le voy a dar a aceptar y él me trae un pequeño asistente donde ya me marca ya, porque él analiza la tabla, si es que no estoy queriendo hacer el promedio del rango C3 a C5. Si yo quiero, le voy a aceptar ahí y ella me va a introducir la fórmula, perdón, la función. Le voy a dar a aceptar y aquí puedo ver que él ya me introdujo la función, es igual promedio, abrió paréntesis y el rango es C3, C5. Entonces yo puedo escribir una función o puedo buscar también una función si es que no sé precisamente el nombre de lo que yo necesito. Y hay funciones numéricas, hay funciones para textos. Vamos a ver que hay funciones. Aquí está volví a hacer clic en el icono de función, ¿verdad? Hay una parte que dice categorías y hay funciones financieras que operan fechas y horas, para saber la diferencia de días entre dos fechas, para extraer el mes de una fecha. Hay una gran cantidad. Digo que esto hay que ir investigando, ¿verdad? Después hay matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda de referencia, de base de datos, de texto, lógica, etc. Entonces hay muchas funciones disponibles en el Excel, cuestión de que uno vaya investigando y viendo qué le puede ser útil. Bien, entonces la estructura básica de todas las funciones es la misma. Es igual el nombre de la función, abro paréntesis, le doy la referencia a los valores que quiero utilizar, cierro paréntesis y le doy un enter. Y así yo puedo construir
muchísimas funciones muy útiles e interesantes. Que me lleva a lo que quiero mostrarles hoy. En la plataforma de nuestro curso, ahí voy a cargar un ratito. Hay una sección, clase 4, que es la clase de hoy, y hay dos vínculos. Uno es a una página muy interesante que comparte diferentes tipos de cálculos del área eléctrica que están en Excel. Para ya que haya tensión, etc. Ese vínculo ustedes pueden entrar para leer un poquito de cómo utilizar entonces el Excel para que les facilite hacer estos cálculos. Y también está el archivo que ya tiene desarrolladas estas tablas, como para que ustedes puedan descargar y utilizar, y también para investigar su estructura para elaborar ustedes mismos sus propios cálculos. Lo que vamos a hacer ahora es mirar un poco ese archivo. Aquí yo ya lo bajé. Tiene, por ejemplo, una tabla donde, por ejemplo, si yo tengo el estimado de la capacidad, ¿verdad?, del motor, el voltaje, el factor de potencia y la eficiencia, porcentaje de eficiencia, y dependiendo del tipo de motor, si es monofásico o trifásico, él me puede dar de resultado la carga del motor, el amperaje y cuánto tiene que ser la protección. Conforme yo entiendo, ustedes pueden reírse ahí, yo no escucho, ¿verdad? Porque ustedes son los electricistas. Lo mismo con el transformador. Teniendo estos datos, puedo obtener la carga, amperaje primario, los tipos de fusibles, los fusibles, ¿verdad?, que va a requerir, amperaje secundario y de cuánto amper tiene que ser el interruptor. Aquí hay otra tabla que nos ayuda a calcular la caída de tensión para cierto tipo de conductor, ¿verdad? Seguro, para cierta distancia. Aquí hay una tabla de resistividad, ¿verdad?, importante seguro para hacer este cálculo, y me da el resultado dándole la distancia, la intensidad de la corriente, el voltaje, la resistividad, la sección transversal del cable y el tipo. Me da el resultado de la caída de tensión y cuál es el porcentaje, ¿verdad?, qué porcentaje representa esa caída de tensión. También hay una tabla que me calcula, dado la distancia, la intensidad de la corriente, el voltaje, la resistividad del material, la caída de tensión permitida, ¿verdad? Esto estará seguro conforme a la norma. Y el tipo, cuál tiene que ser la sección transversal mínima que tiene que tener mi conductor para hacer este cableado, ¿verdad?, para hacer este circuito, ¿verdad? Esto también es muy útil, ¿verdad? Ustedes seguro sabrán valorar más la utilidad. Esta es la misma situación, pero teniendo la carga, factor de potencia y los otros valores, ¿verdad? También aquí para calcular la caída de tensión, teniendo la carga, ¿verdad? Aquí es teniendo la intensidad de la corriente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo funciona. Voy a hacer una prueba aquí con este que dice caída de tensión. Voy a tratar de acercarme un poquito más. Bueno, voy a calcular para una distancia de 50 metros, una intensidad de corriente de 35, 220 volts, le dejo esa resistividad y me calcula una caída de tensión de 0.77 voltios que representa un 0,35%. Aparentemente no es mucho. Voy a probar ahora el que me ayuda a seleccionar el conductor. Tengo una distancia de 100 metros, una intensidad de corriente de 30 amperes, 220 volts, una resistividad del material de este valor. Voy a apagar el micrófono ahí de alguien. Esperen que voy a silenciar. Ahí ya silencio. No, acá.
momentito. Silencio. Ya. Bueno, resistividad tanto, 5% de caída de tensión permitida. Entonces la sección transversal mínima para el cable que voy a usar en este caso es de 16,65 milímetros. Un centímetro y algo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros replicar estas mismas tablas en nuestro Excel? Vemos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí, si yo indico un valor, automáticamente él me pone, por ejemplo, HP. Es decir, yo no escribo la palabra HP y él me agrega. Eso es un tip muy interesante. Lo mismo también en la parte de abajo, yo solamente escribo 220 y no hace falta que escriba el voltaje, o sea, la letra B, ¿verdad? Después, el tipo de motor, cuando yo me posiciono aquí, me da un botoncito aquí al lado que al desplegar me permite elegir entre monofásico y trifásico. Es decir, no hace falta que yo escriba. Y por último, aquí en la parte de abajo en los resultados está lo que realmente hace esta tablita para obtener la información. Para la carga del motor, multiplica el contenido de B3, ahí no se ve un poco chiquito a lo mejor en la pantalla de ustedes, B3 que es el valor en HP, ¿verdad? Por 0,746, que es, que ustedes sabrán qué es. El amperaje, en este caso, utiliza una función que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Que es una función sí, que lo que hace es, mira los valores que yo le doy a través de una comparación y dependiente del resultado de esa comparación, hace o uno u otra operación. Y por último, la protección utiliza una fórmula sencilla, pero usa una función que le ayuda a redondear el valor resultante. Bueno, entonces vamos a hacer primero esta tablita y vamos a ver cómo el autor de esta planilla de cálculo realizó estas tablitas. Bueno, voy a una hoja de Excel en blanco, voy a organizar también mi información, voy a ponerle motor como título, le puedo también poner negrita, le puedo también poner un color rojo. Voy a necesitar dos columnas, uno para indicar el nombre de cada cosa que compone la tablita y otra columna que es para los valores. Entonces, en esta columna va a estar la descripción y en esta columna van a estar los valores. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el nombre de la tabla está como si fuera que en una celda más grande que esta y que esta. Esta celda se llama celda combinada, que junta más o menos ambas celdas en una sola. ¿Cómo yo realizo eso? Aquí motor está solo en la celda A1, pero si yo selecciono también la celda B1, puedo ir a la pestaña inicio y aquí dice combinar y centrar. Entonces yo al hacer clic, él combina ambas celdas en uno solo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son los valores que yo le voy a dar? Uno es el HP, el otro es el voltaje, el otro es el factor de potencia y el otro es la eficiencia. Después viene entonces tipo de motor, que vamos a ver que es para selección. Aquí, por ejemplo, es donde yo voy a ir introduciendo los valores. Estoy poniendo algunos valores ya de prueba. Los 93. Pero hay algo que ya me está faltando. ¿Cómo puedo hacer para que se vea al lado del valor la letrita para que yo interprete de qué tipo de magnitud estoy hablando? Para eso voy a hacer clic derecho sobre esta celda
Voy a ir a formato de celda que ya vimos. Voy a ir a número y abajo mismo hay una opción que dice personalizada. Entonces en la opción personalizada yo puedo indicarle mi propio formato, por así decirlo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este que dice 0, voy a dar un espacio, voy a abrir comillas y ahí voy a introducir HP. Luego voy a cerrar las comillas. Yo estoy introduciendo las comillas con el Shift y el número 2 de mi teclado alfanumérico. Entonces 0, espacio, comilla, HP en este caso, y cierro comillas y le doy a aceptar. Entonces, realmente el contenido de esta celda es 250. Aquí podemos ver en la barra de fórmula. Pero mi formato le agrega ese HP para que el usuario esté mejor ubicado en la magnitud que está utilizando. Aquí también voltaje, ¿verdad? Yo no sé si es 220V o MV o KB, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? No sé. Pero entonces me conviene también darle formato. Clic derecho, formato de celda, personalizada, pongo el 0, espacio, comilla y le voy a poner la B larga. Cierro comilla, aceptar. Entonces ahí queda en 220V. Después el factor de potencia nos lleva. Ahora la eficiencia es un tipo de formato que tiene el símbolo de porcentaje. Bien, ese formato sí existe. No hace falta que yo haga personalizado. Voy a formato de celda y aquí está la opción de porcentaje. Entonces le doy a aceptar. Eso sucede así al darle el formato. Voy a volver a escribir y ya se va a solucionar. Entonces ahí ya tengo cada indicador. Cada valor con su indicador. Bueno, ahora, el tipo de motor es un tipo de formato que me da solamente la opción de seleccionar. Esto es muy útil para que la persona no tenga que escribir a mano y que cometa un error, escriba mal, entonces ahí no quede correctamente. Esta opción se llama validación de datos. ¿Y cómo se realiza? Voy a escribir las opciones que yo quiero. Puede ser en esta misma hoja o puede ser en otra hoja. Vamos a hacer en otra hoja para que esto no entorpezca nuestro trabajo. Entré en la hoja 3 y en cualquier lado voy a escribir trifásico y monofásico. Porque estas son mis opciones. Puede haber más opciones. Si de repente ahí yo tengo una lista que tiene 10 opciones, voy a escribir una abajo de otro cada una de las opciones que será presentada. Entonces, aquí yo quiero que me despliegue la lista. Entonces, estando en esta posición, voy a la pestaña Datos y busco este pequeño iconito que tiene como dos celdas y tiene una flechita y un prohibido. Al poner mi mouse encima, me dice su nombre es validación de datos. Hago clic en ese botón, me aparece la ventanita de validación de datos y me dice criterio de validación. Por defecto permite cualquier valor, pero yo quiero que solamente permita los elementos de mi lista. Entonces voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar lista. Y ahora me dice, ¿cuál es el origen de tu lista? Bueno, le tengo que indicar cuáles son los elementos de esa lista. Voy a hacer clic en este botoncito que tiene la flecha hacia arriba, me trae a mi área de trabajo, voy a la hoja 3 y con el mouse selecciono esos dos elementos que van a conformar mi lista. Una vez seleccionado, vuelvo a esta ventanita y hago clic en la flechita, pero ahora hacia abajo dice la flechita. Ahí él ya tiene capturado el origen. Está en la hoja 3 en el rango A1 a A2. Le doy a aceptar. Y ahora me volvió a mi hoja de trabajo y ya veo que ya está el botoncito que me permite elegir trifásico o monofásico. Hasta ahí entonces ya tenemos todo lo que es para introducir el dato. Ahora vamos a crear el espacio que va a traer los resultados. Voy a alinear también esto en dos celdas. Selecciono, pestaña inicio, combinar y centrar y le puedo poner negrita. Y los resultados son la carga del motor, el otro resultado es el amperaje
Y el otro resultado es la protección que está prevista, una protección del 115%. Ya me indica ahí que ese es tiene que ser el valor para la protección. Bueno, ahora a hacer los cálculos. La carga del motor, por un lado, está especificado en kilowatts. Voy a preparar ya esta celda donde va a estar ese resultado. Voy a darle clic derecho, formato de celdas, a personalizar, 0, espacio, comilla, kW, comilla, aceptar. El amperaje está en ampere, ¿verdad? Voy a ponerme en esa celda, formato de celda, personalizar, 0, espacio, comilla, A, comilla, aceptar. Y la protección también está en ampere. Ahí yo podría haber seleccionado ambas celdas, por ejemplo, ya, y darle formato de celda de una sola vez si iba a tener el mismo formato. 0, A. Bien, veamos entonces la carga del motor. ¿Cómo se calcula? Multiplica V3 por 0,746. V3 es donde está el valor del HP del motor. Ay, perdón. Aquí. Entonces voy a hacer Shift es igual. Shift 0 para el es igual. Uso lo que está en V3. En este caso para mí es V2, ¿verdad? Porque aquí está este valor. Y multiplica por 0,746. Voy a verificar. 746. Bien. Ahí entonces ya me trajo el resultado. V2 por 0,746. Ahora, para el amperaje, usa una función que es la función psi. Le voy a explicar brevemente la función psi. La función psi, vamos a utilizar acá el insertar función, que nos va a mostrar cómo es la función psi. Está en la parte lógica y acá está la función psi. La función psi tiene tres partes básicamente. La prueba lógica, luego punto y coma, el valor si verdadero, que es qué va a hacer esta función si la prueba lógica es verdadera, y punto y coma, el valor si falso, es decir, qué va a hacer esta función si la prueba lógica es falsa. Y dice así, esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Si ustedes quieren profundizar sobre cómo se usa la función psi, aquí tienen, seleccionando esto, tienen aquí la opción de ayuda sobre esta función. Si hacen clic, le va a llevar a internet y ahí hay un video, tiene un ejemplo, les recomiendo que lo vean, ¿verdad? Que le va a explicar con detalle cómo funciona la función psi. Es una de las funciones más utilizadas en el mundo del Excel. Por eso es importante que miren este videito y profundicen en él. Yo voy a hacer ahora el ejemplo de la función, pero no me voy a detener mucho porque cuando uno no está muy acostumbrado a trabajar con funciones en Excel, puede que les maree un poco, ¿verdad? Así que no se preocupen si no entienden bien ahora cómo funciona esta función psi. Vean después estos videos para poder comprender mejor e inclusive pueden hacer los ejemplos que aquí mismo en la página de Microsoft le va mostrando. Entonces no se asusten si ahora les marea un poco, ¿sí? Bueno, voy a hacer la función psi acá. Es igual y se llama así, SI. Abro paréntesis y aquí tiene las tres partes. La prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. La prueba lógica es una comparación. ¿Cómo una comparación? Aquí, por ejemplo, para este caso, la comparación que busca es si V7, que es el tipo de motor, es monofásico. Hasta aquí es la comparación lógica. Cuando sea monofásico va a ser verdadero. En este caso, por ejemplo, nosotros seleccionamos trifásico. Entonces, en este caso, la pregunta de si V7 es monofásico, la respuesta es no, es falso.
Si era monofásico, él iba a hacer esta parte de la fórmula. B10 por 1000 dividido B4 por B5 por B6. Pero como nosotros seleccionamos trifásico, B7 es igual a monofásico, entonces es falso. Y hace la otra parte de la fórmula, que es B10 por 1000 dividido 1,732 por B4 por B5 por B6. Vamos a ver cómo entonces lo escribimos nosotros aquí. Entonces, es igual, si, pregunto en mi caso es B6, es igual a, tiene que estar escrito entre comillas porque es un texto y tiene que estar escrito tal cual lo que yo tengo a cada opción, porque si es distinto va a ser falso, ¿verdad? Si ahí dice pera en vez de monofásico va a ser falso, ¿verdad? O si yo escribo un monofásico sin acento o me como una letra, va a ser distinto ya. Entonces, la prueba lógica es B6 es igual a monofásico y ahora le tengo que decir qué operación matemática va a hacer si es verdaderamente monofásico y qué operación matemática va a hacer cuando no sea monofásico, que en ese caso va a ser trifásico, ¿verdad? No se mareen, les dije, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál es el cálculo. Otra vez aquí. El cálculo es B10 por 1000. B10 es la carga del motor por 1000 dividido la multiplicación del HP, el voltaje y el factor de potencia. Entonces, si B6 sí es igual a monofásico, punto y coma, cada parte de la función está separado por punto y coma, va a ser la carga del motor que está en B9 por 1000 dividido, y usa paréntesis para ordenar las operaciones, ¿verdad? Primero quiero que esto dé un resultado y dividido el otro resultado que es la HP por el voltaje por el factor de potencia. Y ahí esto también va a ir entre paréntesis para que multiplique esto y lo divida por el resultado de esta multiplicación. Entonces, esta es la operación que va a hacer cuando B6 sea monofásico. Si no es monofásico, le tengo que decir cuál es la otra operación, punto y coma, era semejante a esto, prácticamente lo mismo, con la diferencia que, voy a mirar cuál era la diferencia, que aparte de eso multiplica por 1,732. Aparte de esto, multiplica por, voy a hacer aquí, dentro de esta multiplicación se multiplica por 1,732 también. Y ahí está mi función sí. Si B sería monofásico, hace esta operación. Si no es monofásico, va a hacer esta operación. Como las dos opciones son monofásico y trifásico, al no ser monofásico, sí o sí va a ser la respuesta de trifásico. Entonces ahí le doy un enter y ahí me da el amperaje. Por último, la protección es simplemente multiplicar el amperaje por 1,15, pero utiliza una función que se llama redondear. Vamos a ver qué hace la función redondear punto más. Voy a hacer es igual y voy a escribir redondear punto más. Y aquí mismo, mientras yo voy escribiendo, el Excel me da inclusive un cuadrito de texto para indicarme qué hace esta función. Y dice, redondea un número hacia arriba en dirección contraria a 0. Es decir, cada vez que yo tenga un número decimal, 1,1, 1,2, 1,3, él va a redondear hacia arriba. Es decir, va a ser 2. A partir de 1,003, digamos, ya va a ser 2. 1,9 va a ser 2. Y hay otras opciones de redondeo como pueden ver. Entonces, voy a usar redondear más. ¿Y qué era? Perdón, era el amperaje por 1,15.
el amperaje por, el amperaje por 1,15. También hay una opción, aparte del número que yo le estoy dando, fíjense que en la parte de la fórmula donde yo estoy, ahora mismo está en negrita. Hay otra opción que me pide que es cuántos decimales yo quiero en el resultado de este redondeo. En este caso yo no quiero ninguno, entonces punto y coma. Ahora me pregunta cuántos decimales, entonces le doy 0. Y ahí cierro mi paréntesis y le indico que ya está terminada mi fórmula. Entonces, ahí vemos que acabamos de hacer nuestra propia tablita de cálculo ya con nuestras mismas herramientas. Y si yo quiero darle un poquito de formato a esto, ¿verdad? También puedo eliminar esta fila para que el resultado suba más arriba. Clic derecho sobre la fila, eliminar. Voy a seleccionar todo. Voy a ponerle bordes, así. Puedo usar otras opciones de bordes, como por ejemplo para el título. Hay una opción de borde grueso. Y para mis resultados también. Entonces aquí yo puedo ir introduciendo, no sé si era 320, 330, ir cambiando y él me vaya haciendo mi cálculo de forma automática. Veamos otra que puede ser interesante, por ejemplo, esta que es para determinar la sección del conductor. Vamos a hacer aquí al ladito. Voy a ponerle sección del conductor. Voy a seleccionar esa celda, le voy a poner negrita, color rojo. Voy a seleccionar también dos celdas contiguas. Voy a darle combinar y centrar. Puedo ampliar un poquito más. Los elementos que necesito son la distancia. Para trabajar más rápido, puedo hacer un truquito que tiene el Windows, que es con mi mouse, aquí donde dice el nombre del libro, hago clic, sin soltar arrastro y llevo hacia el borde de mi computadora, de mi pantalla, ahora suelto y él me minimiza las otras ventanas y yo le digo que esta quiero que ponga al lado. ¿Ven? Y ahí automáticamente tengo uno al lado de otro. Así directamente puedo hacer más rápido. En vez de estar yendo y viniendo a la otra hoja, ¿verdad? Ahí hice un doble clic para cambiar el ancho, el voltaje, resistividad, caída de tensión permitida, un poco más espacio, tipo, y después ya resultado. El resultado es la sección transversal mínima del cable. ¿Qué pasa aquí? Yo no quiero más seguir ensanchando mi columna, pero yo necesito que entre todo el nombre de este resultado. Puedo ir a la pestaña Inicio y aquí hay una opción que dice Ajustar texto. Al hacer clic, entonces el texto llega al borde de la celda y en vez de pasar de largo, pasa abajo como una segunda línea. ¿Ven? Opción Ajustar texto. Voy a volver a arrastrar mi ventana para trabajar de vuelta con comodidad. Aquí la distancia está en metros. Voy a formato de celda, personalizar, 0, espacio, comilla, M, comilla, aceptar. La intensidad de corriente está en amperes. Formato de celda, personalizada, 0, espacio, A, entre comillas. El voltaje está en B, de voltaje, ¿verdad? Y derecho, formato de celda, personalizada. Lleva su trabajo, ¿verdad? Pero una vez nomás hacen y después ya es cuestión de ir metiendo nada más ya los valores.
La caída de tensión permitida es por defecto 5%. Y la resistividad, vamos a usar la que está aquí. Sabemos que hay una tabla que dependiendo del material, ¿verdad?, va a ir variando, ¿verdad? Este quedó con formato de porcentaje. Vamos a cambiar eso. Ponerle formato de número. Ahí ya está resuelto. Bien. Y el tipo también es importante, y esto también es, vamos a hacer con la validación de datos. Ya tenemos nuestra lista creada en la hoja 3. Son las mismas opciones, monofásico, trifásico. Pero ahora tenemos que usar el botón de validación de datos. Es pestaña datos. Y aquí, botoncito de validación de datos. Permitir cambio de cualquier valor a lista. Uso el botoncito de la flechita. Me voy a la hoja 3. Selecciono los elementos que quiero para mi lista. Vuelvo con la flechita y le doy a aceptar. Y ahí ya tengo monofásico o trifásico. Resultado vamos a ponerle entonces en negrita. También vamos a combinar las celdas. Y ahora ya vamos a ir a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para determinar la sección transversal? Es también una función psi. Lo que hace la función psi también es aquí. Es igual. Vamos a darle primero unos valores, ¿verdad? Pues si no, no va a dar error. Vamos a darle los mismos valores que hace rato. 100 metros, 30 amperes, 220 volt. Resistividad 0, este está sin decimales, por eso está redondeado, por eso me sale así. Vamos a decirle que sí quiero con decimales, formato de celda, usar separadores de miles y vamos a darle hasta 5 decimales. Bueno, entonces hagamos la función psi de la fórmula que nos ayuda a determinar la sección transversal mínima del cable. Escribo la palabra psi, abro paréntesis y ahí ya me pide los 3 elementos de esta función. La prueba lógica es, si dependiendo del tipo, ¿verdad?, en este caso es 7, es decir, si el contenido de 7 es igual a, entre comillas, recuerden comillas cuando usan texto, monofásico. Esa es la pregunta. ¿Es 7 igual a monofásico? En caso de que sea verdadero, punto y coma, ¿qué va a hacer? Multiplica 2 por lo que hay en la resistividad, lo que hay en la intensidad de corriente, multiplica luego por 1,25 y finalmente por la distancia. En nuestro caso entonces es, abro paréntesis para agrupar la operación, 2 por K6, que para nosotros es 5, no importa si es mayúscula o minúscula, por el otro elemento es K4, para ellos la intensidad de corriente para nosotros es 3, por, ven cómo va pintando cada uno de los elementos y corresponde con su identificación en la referencia, ¿verdad?, por 1,25 por K3, que para ello la distancia para nosotros es 2. Hasta ahí la fórmula, esa multiplicación, perdón. Cierro mi paréntesis y lo divide a su vez por, en el caso de ellos, K7, que es la caída de tensión permitida, multiplicado por el voltaje. Y para nosotros la caída de tensión está en E6 por el voltaje que está en E4. Ahí cierro paréntesis y hasta ahí es la operación que él va a realizar cuando el tipo sea monofásico. Ahora le doy punto y coma porque le voy a dar qué es la operación matemática que va a realizar cuando no es monofásico, es decir, es trifásico. En ese caso, abro paréntesis ya después del punto y coma
multiplica 1,732 por la resistividad, que para nosotros está en E5, por la intensidad de corriente, que para nosotros está en E3, por 1,25 por la distancia, que para nosotros está en E2. Hasta ahí una parte, cierro paréntesis, porque eso se divide por la caída de tensión, abro paréntesis otra vez para agrupar la operación, la caída de tensión que está en E6 por el voltaje que está en E4 para nosotros. Esto ustedes obviamente van a saber si es correcto o incorrecto, quizás no es así la forma de determinar la sección del conductor, pero ustedes ya van a hacer como tiene que ser y van a tener esta planillita que si ustedes tienen en su celular inclusive instalado el Office gratuito, pueden abrir mismo en su celular el archivo de Excel, darle los valores y él le va a calcular. Entonces cierro mi paréntesis de mi función, ¿verdad? Porque este paréntesis se cierra acá y le doy Enter. Y ahí me da, en este caso tenía que ser milímetros cuadrados, ¿verdad? Voy a quitarle algunos decimales, formato de celda, ¿verdad? Porque es como una sección, ¿verdad? No es necesario que tenga tantos decimales. Le voy a quitar, le voy a dejar en 2 decimales y le voy a agregar nuestro personalizado 0mm2 para indicar que es un área, ¿verdad? Metros cuadrados. Aceptar. Y ahí tengo ya mi calculador de dimensión de sección de conductor. Y a su vez, ¿verdad? Le puedo dar un lindo formatito acá con los bordes. Ponerle un borde más grueso al título. El resultado también, etc. Bueno, entonces vemos cómo el Excel nos permite, si conocemos la fórmula, y ya depende de nosotros que practiquemos, que probemos, pasar esa fórmula que ustedes ya estudiaron, que lo tienen en su libro, lo tienen en su manual, está en el reglamento, ¿verdad? Ya lo dieron durante el curso acá en el instituto, pasarlo al Excel de manera a que, dados los valores, ustedes automáticamente obtengan el resultado sin tener que sacar la calculadora, sin tener que sacar el celular, el papel y el lápiz ahí mismo, porque, como les digo, este archivo lo pueden tener hasta en el celular para abrir y usar. Entonces, yo les voy a dejar la siguiente tarea, que va a ser que descarguen este archivo que tiene los distintos cálculos eléctricos que acabamos de ver, ¿verdad? Hay varias opciones, el motor, transformador, caída de tensión, etc. Elijan 2 de estas tablas y la hagan en otro archivo. Exactamente lo mismo que yo hice. Yo elegí motor y sección del conductor cuando tengo estos valores. Ustedes pueden elegir caída de tensión, sección del conductor, cuando tengo la potencia, etc. Entonces, quiero que hagan uno de estos 2 en un Excel, lo guardan y lo alzan como tarea. Yo esa tarea aún no la creé, ahora termina la clase y yo la voy a crear ya para que a partir de mañana, si tienen tiempo, ya entren a practicar. Y este video de lo que estaba hablando ahora mismo voy a alzar hoy mismo para que puedan mirar y mirar las veces que haga falta de cómo ir creando esas funciones, cómo se trabaja con el sí, etc. Y también sepan que estoy disponible en el WhatsApp. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden escribirme ahí en el grupo y yo ahí les voy a ir asistiendo si en algo quieren reforzar. ¿Ok? Si terminan de pasar sus asistencias, yo eso también la vamos a hacer. La práctica les va a ayudar. Esta parte siempre un poquito parece compleja, pero van a ver que haciendo ustedes mismos no, le va a ser más fácil y
no van a tener inconveniente. Y como les digo, voy a estar disponible para ustedes para lo que necesiten. Así que vamos a dejar hasta aquí nuestra clase de hoy. No sé si alguien quiere consultar algo en particular que le haya llamado la atención. Milciades. Bien claro, profe. Genial. Marta, ¿vos levantaste la mano o no? Marta Ríos. Matías, perdón, Matías Ríos. Por ahí se Sí, fue sí, nomás. profe, te quería consultar algo. Podemos hacer lo mismo que vos hiciste, ¿verdad? Para entregar la tarea. Sí, pueden hacer el mismo. Yo les animo a que prueben con otro, porque no, así para poder forzarse un poquito más, ¿verdad? Porque yo Tipo, ya yo no, estaba no le haciendo prohíbo que no hagan motor y dimensión de sección, ¿verdad? y si ahora Pueden ya hacer, terminé de hacer motor. Por eso. pero van a encontrárselo con un detallito. El archivo que van a descargar tiene una protección que impide que se copie y se pegue, por ejemplo, ¿verdad? Está protegido ese archivo. Y no les muestro cómo se protege y se desprotege porque pueden hacer eso, ¿verdad? O sea, sí o sí van a tener que elaborar de cero. Eso también ya les indico, ¿verdad? Ángelo, Permiso, profe. Quería consultar cuál sería la mejor aplicación para crear todo eso, pero en un celular, porque yo no tengo computadora, por ejemplo. bueno, en este caso, si no tienen la compu, hay una aplicación que está en la misma, en la página, les voy a mostrar. Pero si no tienen nomás la posibilidad de hacer en computadora, ¿sí? Porque tienen que practicar. A mí me afecta poco si lo hacen o no lo hacen. Yo ya lo sé hacer, pero ustedes tienen que aprender a hacer. Entonces, si no tienen computadora, le invito primeramente a que busquen a alguien que les preste, a alguien que les facilite, ¿verdad? Para tener ustedes la oportunidad de practicar. Porque ahora van a tener la oportunidad, no saben cuándo otra vez van a forzarse a ustedes mismos a practicar. Entonces, primeramente, procuren conseguir. Procuren conseguir a alguien que les preste una compu, vean el video que va a estar en YouTube, pongan pausa, retrocedan, traten de hacer algo distinto a lo que hizo el profesor para que ustedes se esfuercen a aprender. Porque el que se va a beneficiar de ese aprendizaje son ustedes. El profesor ya no. Pero si no consiguen la computadora en Excel, en esta misma página hay un link aquí abajito que lleva a una versión de Android de estos cálculos, que de todos modos pueden bajar también para tener en su celular. Y pueden probar y hacerme unos print pantalla y enviarme, ¿verdad? A la tarea. Pero yo le voy a calificar con el mejor puntaje si prestan de algún lado el Excel, la computadora que alguien les preste y hacen, ¿verdad? Ahí le voy a dar los 100 puntos que corresponden, ¿ok? Bueno, como le digo, les alzo el video hoy mismo y le abro la sección para la tarea y consulten, ¿sí? No tengan miedo de preguntarme si algo no le está quedando claro o no le está saliendo, principalmente la función sí, puede que le dé un error, me envían la imagen de que le está fallando y yo le voy a ayudar a resolver, ¿ok? Tenemos una semana para hacer esta tarea. Así que en la semana también, como les digo, le voy a adelantar sobre qué va a ser nuestro examen. Cindy, Mayormente nosotros podemos tener 24 horas para hacer y realizar los exámenes. Es decir, hacer en la plataforma ¿cómo es? Explícame un exámenes poco. Estaba un poco despacito tu micrófono. que nos suelen dar 24 horas para poder rendir. Ah, le Ya sea en la habilita en la plataforma, plataforma el examen y tienen el día para rendir. ya la modalidad usted ya define, ¿verdad? O cómo sería el tema. Ujú. Pero nos dan mayormente, una de las veces, o lo que más tiempo nos dieron fue 48 horas, pero mínimo fue 24 horas. Ya. Te agradezco la información, Cindy, porque justamente como es la primera vez que estoy enseñando en este instituto, ¿verdad? No conozco todavía la temática. Pero vamos a hacer eso. Yo les voy en la semana les voy a indicar, digamos, qué tienen que repasar.
Y el viernes, que es lo que me indicó la encargada, ¿verdad? Le voy a habilitar entonces ya desde el jueves a la noche para que tengan por lo menos 24 horas para hacer. No va a ser nada complicado. Es una forma de chequear nada más que justamente hayan fijado algunos ítems que vimos en esta clase. Y voy a usar en el Classroom, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer tipo cuestionario de selección múltiple para que sea también más accesible. ¿Estamos bien? Super, profe. Bueno. Entonces, chicos, que tengan muy buen fin de semana y cualquier cosa, como les digo, estamos en comunicación. Pasen bien. Igual para vos, gracias. Gracias, profe, igual para vos. Sí, profe, buenas noches. Oye, profe, buenas noches.